Pon tu dinero en estos 6 activos en vez de en los bancos. Seguro que te han vendido la idea de que poner tu dinero en el banco es hacerlo crecer. Pero la realidad es otra. Es decir, cuando tú haces un depósito durante un tiempo, el banco a cambio te da un interés, o sea, dinero de más. Puede que esto suene a buena idea, pero detrás de todo esto se esconde una farsa. Y es que mientras tú guardas tu dinero, el gobierno te roba con los aumentos en los precios de los bienes y servicios. Aunque nuestro dinero en la cuenta bancaria aumenta gracias a los intereses que nos pagan, esto no significa que ahora podamos comprar más productos que antes. ¿A qué se debe? Vayamos por partes. En economía existe un concepto llamado tasa de interés real, que es básicamente el resultado de quitar el efecto de la inflación a la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos que les hace la gente. Puede que suene a chino clásico, pero en realidad es muy simple. Supongamos que tú decides depositar $100 en el banco que paga una tasa de interés del 2% anual. Es decir, que al finalizar tu depósito, o sea, después de un año, tendrás $102. Los $100 que depositaste más los $2 de los intereses. Hasta aquí todo marcha bien. Has obtenido dinero simplemente guardando tu dinero en el banco. Pero si ahora tienes en cuenta que la inflación durante ese tiempo fue, digamos, del 8%, tu depósito fue una gran inversión. La respuesta es que no. Antes, cuando tenías $100, podías comprar 50 chocolates de $2 cada uno. Pero si este año la inflación fue del 8%, significa que los chocolates ahora valen $2.16, y con tus $102 de ahora puedes comprar 47 chocolates. En otras palabras, tienes más dinero que antes, pero la capacidad de compra de estos billetes ha caído. Cuando la tasa de inflación es mayor a la tasa de interés, se dice que la tasa de interés real es negativa. Ahora puedes comprar menos cosas que antes, mientras que cuando ocurre lo contrario, o sea, cuando la inflación es menor a la tasa de interés que paga el banco, la tasa de interés real es positiva. Tener en cuenta este concepto es muy importante a la hora de invertir, porque tu objetivo como inversor, ya seas principiante o experto, debe ser siempre ganarle a la inflación. Es decir, tratar de que tus ganancias estén por encima del aumento de los precios. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Habrá sido una buena idea dejar tu dinero en el banco? Este gráfico nos muestra la tasa de interés real de Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos y Reino Unido desde 1982 a mí. Podemos ver cómo estas 5 potencias económicas hasta 2009 tuvieron casi siempre tasa de interés real positiva. Es decir, que el interés que pagaban los bancos era mayor a la inflación, mientras que desde el año 2010 han sido mayoritariamente negativas. La inflación superaba a la tasa de interés. En términos sencillos, ni siquiera en los países más ricos del mundo es buena idea depositar el dinero en el banco. Y lo más probable es que para este año también sea una pésima decisión apostar por los bancos, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es quien decide cuál será la tasa de interés que cobran y pagan los bancos americanos, prevé bajarlas en 2024. Entonces, cuando la primera potencia económica, o sea, los Estados Unidos, decide bajar sus tasas de interés, todos los demás países harán lo mismo. Por lo tanto, en este video te mencionaremos algunas alternativas de inversión que te permitirán obtener ganancias por encima de la inflación y, sobre todo, olvidarte de los bancos. Según la historia, fue JP Morgan, un famoso banquero americano, el que dijo: el oro es dinero, todo lo demás es crédito. En otras palabras, los metales preciosos como el oro son los que tienen valor y acumularlos genera riqueza, mientras que los billetes emitidos por los gobiernos son simplemente un medio de pago, es decir, solo sirven para comprar bienes, y no conviene guardarlos porque pierden valor debido a la inflación. ¿Sabes por qué la gente confía en el dólar? Porque lo ven como algo valioso para guardar y usar en el futuro. Pero aquí hay un problema. El gobierno americano, durante los últimos años, ha estado imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana para pagar sus gastos, ya sea construir un puente o pagar salarios de sus empleados. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que a medida que se imprimen más billetes, el dólar tiende a perder su valor. Desde el 2001 al 2024, el precio de los bienes y servicios en los Estados Unidos se incrementó casi un 80%. Pero, ¿cómo le habrá ido a los metales preciosos, como por ejemplo el oro,
durante este mismo periodo de tiempo. Una onza de oro, que se ubicaba en 264 a principios de 2001, se ha incrementado más del 50%, superando los 1000 del 2024. Es decir, que si una persona hace 23 años hubiese invertido $1000 en oro, hoy tendría unos 6000. Claramente, el precio del oro fue muy superior a la tasa de inflación norteamericana. Según PrimeXBT, un sitio online para invertir en bolsa, el precio del oro podría multiplicarse por más de 5 y superar los $10,000 para el año 2032. Hemos visto cómo, a pesar de que la inflación está fuera de control durante los últimos años, el oro ha tenido muy buenos rendimientos. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos invertir en oro? Después de todo, nosotros no estamos interesados en descubrir una mina, simplemente queremos ganar dinero. Bueno, hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, cualquier persona puede invertir en oro a través de su ordenador y sin moverse de casa. Ya no es necesario tener que comprar el metal físico y conservarlo. Una manera rápida de hacerlo es comprar acciones de empresas que se dedican a la industria del oro. Cuando compras acciones, estás comprando una pequeña parte de la empresa. Entonces, si a la empresa le va bien, sus acciones aumentarán de valor y así ganarás dinero. Suelen replicar el movimiento del oro, o sea que cuando el precio del oro sube, sus acciones también. Un ejemplo es Franco-Nevada Corporation, una empresa canadiense que invierte dinero en proyectos mineros a cambio de recibir una parte de los ingresos generados por la venta de los metales extraídos. Las acciones de esta compañía, que cotizaban a $10 en 2007, se incrementaron más de un 600%, superando los 100 en enero de 2024. La segunda idea de inversión para este año son las materias primas industriales. Estos materiales, como el cobalto, el níquel, el cobre y muchos otros, son esenciales para muchas industrias y seguramente tendrán un rol importante en la economía mundial durante los próximos años. Probablemente el mejor ejemplo sea el litio, a menudo llamado como el nuevo oro blanco. El litio es un elemento químico que se utiliza en la fabricación de baterías recargables, vidrios y cerámicas especiales, en algunos tratamientos psiquiátricos y en muchas otras industrias. Forma parte de cerca del 95% de las baterías de todo tipo, desde teléfonos celulares hasta automóviles. En el año 2020, el precio del carbonato de litio para baterías, que valía $8,000, se multiplicó por más de 80 en tan solo 2 años, superando los $70,000 en 2022. ¿Qué significa esto? Tener alguno de estos materiales en tu lista de inversiones puede ser una jugada inteligente, porque en los próximos años el mundo dejará de usar combustibles fósiles como el petróleo para pasar a utilizar energías renovables como la solar y la eólica. Por esto, su demanda se ha disparado en los últimos años. Al igual que en el caso de los materiales preciosos como el oro y la plata, no todos pueden invertir grandes cantidades de dinero en estas materias primas, ni almacenarlas físicamente. Por lo tanto, una buena forma de invertir en este tipo de materiales es comprar acciones de compañías de estas industrias. Por ejemplo, Mineral Resources Limited es una empresa australiana dedicada a la actividad de minería del litio, energía y otras materias primas. Las acciones de esta compañía, que cotizaban a $15.40 en febrero de 2019, se han incrementado más de un 280%, llegando casi a los $60. Si hubieses invertido solamente $200 en acciones de esta compañía, hoy tendrías casi 800. Nada mal, ¿no? La tercera oportunidad de inversión para 2024 son las monedas refugio. Aquí nos referimos a aquellas monedas que los inversores consideran como opciones seguras y estables durante periodos de crisis financiera. Es decir, son monedas que suelen mantener su valor en comparación con otras. Un ejemplo de este tipo de moneda es el franco suizo. En épocas de caos y desorden financiero, por ejemplo, durante la crisis financiera del 2008, muchos millonarios suelen enviar su dinero directamente a Suiza. ¿Por qué hacen esto? Pues para evitar que su dinero pierda valor. Este gráfico nos muestra la cuenta financiera que indica la cantidad neta de dinero que ingresa a Suiza en relación al tamaño de su economía. Pasó del 0,54% al 8% en 2009. Para que se entienda mejor, la cantidad de dinero proveniente del extranjero que ingresó al país durante la crisis 2008
se multiplicó por 16. El franco suizo es una moneda de refugio en estas situaciones difíciles. En febrero de 2022, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a Rusia por la agresión a Ucrania. Se trataba de medidas que prohibían al gobierno ruso acceder a los mercados financieros europeos y un embargo comercial. Entonces, cuando un país no puede comprar o vender hacia Estados Unidos, no es necesario que tenga dólares. Ahora imagina que ese país es una potencia mundial como Rusia. Eso causó que el franco suizo fuese demandado por casi todo el mundo, debido a la estabilidad económica y política de Suiza, su sólido sistema bancario y su papel clave en la economía mundial. Suiza ha sido la cuna de varias empresas importantes en distintos campos, desde alimentos como Nestlé hasta finanzas como UBS, una de las mayores instituciones financieras del mundo. Todas estas grandes compañías generan una demanda de francos suizos en el comercio internacional, y así se fortalece el valor de la moneda. Pasó de valer $6 estadounidenses en marzo de 2023 a casi $1.20 en diciembre. Los que tenían francos suizos incrementaron su riqueza en unos meses sin tener que hacer nada. Ahora entiendes por qué los ricos suelen guardar su dinero en bancos de Suiza. Sencillamente porque prefieren tener su riqueza en francos suizos y no en dólares. El mercado de bienes raíces es otro activo en el que se puede invertir en lugar de depositar dinero en los bancos. A lo largo de los años, la demanda de propiedades ha ido en aumento, lo que ha llevado a un aumento en los precios de la vivienda. Por ejemplo, en los últimos 5 años, el precio medio de una vivienda en España ha aumentado en un 20%. Esto significa que aquellos que invirtieron en propiedades durante ese periodo han obtenido ganancias significativas. Además, invertir en bienes raíces puede proporcionar una fuente estable de ingresos a través del alquiler de propiedades. Por ejemplo, si decides comprar una propiedad para alquilar, puedes recibir ingresos mensuales regulares. Además, el valor de la propiedad puede aumentar con el tiempo, lo que te brinda la oportunidad de obtener ganancias adicionales si decides vender en el futuro. En resumen, el mercado de bienes raíces es una opción atractiva para aquellos que buscan invertir su dinero de manera rentable y segura. El mercado de criptomonedas también puede ser una alternativa para invertir en lugar de depositar dinero en los bancos. Las criptomonedas son monedas digitales descentralizadas que utilizan la tecnología blockchain para garantizar transacciones seguras y transparentes. Una de las criptomonedas más conocidas es el Bitcoin. A lo largo de los años, el valor del Bitcoin ha experimentado grandes fluctuaciones, pero en general ha mostrado un aumento significativo. Por ejemplo, en los últimos 5 años, el precio del Bitcoin ha aumentado en más del 500%. Esto significa que aquellos que invirtieron en Bitcoin durante ese periodo han obtenido grandes ganancias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mercado de criptomonedas es altamente volátil y puede presentar riesgos. Es recomendable invertir de manera informada y diversificar la cartera de criptomonedas para reducir los riesgos y maximizar las ganancias potenciales. Otra opción de inversión en lugar de los bancos es el mercado de acciones. Invertir en acciones significa comprar una parte de una empresa y participar en sus ganancias y pérdidas. A lo largo de los años, muchas acciones han mostrado un crecimiento significativo en su valor, lo que ha brindado oportunidades de ganancias a los inversores. Por ejemplo, algunas acciones de empresas tecnológicas como Apple o Amazon han experimentado aumentos exponenciales en su valor. Sin embargo, es importante investigar y analizar cuidadosamente las empresas en las que se invierte, ya que el mercado de acciones también puede ser volátil y presentar riesgos. Es recomendable diversificar la cartera de acciones y buscar asesoramiento financiero profesional si es necesario. El mercado de bienes raíces es otro activo en el que se puede invertir en lugar de depositar dinero en los bancos. A lo largo de los años, la demanda de propiedades ha ido en aumento, lo que ha llevado a un aumento en los precios de la vivienda. Por ejemplo, en los últimos 5 años, el precio medio de una vivienda en España ha aumentado en un 20%. Esto significa que aquellos que invirtieron en propiedades durante ese periodo han obtenido ganancias significativas. Además, invertir en bienes raíces puede proporcionar una fuente estable de ingresos a través del alquiler de propiedades. Por ejemplo, si decides comprar una propiedad para alquilar, puedes recibir ingresos mensuales regulares.
Además, el valor de la propiedad puede aumentar con el tiempo, lo que te brinda la oportunidad de obtener ganancias adicionales si decides vender en el futuro. En resumen, el mercado de bienes raíces es una opción atractiva para aquellos que buscan invertir su dinero de manera rentable y segura. El mercado de criptomonedas también puede ser una alternativa para invertir en lugar de depositar dinero en los bancos. Las criptomonedas son monedas digitales descentralizadas que utilizan la tecnología blockchain para garantizar transacciones seguras y transparentes. Una de las criptomonedas más conocidas es el Bitcoin. A lo largo de los años, el valor del Bitcoin ha experimentado grandes fluctuaciones, pero en general ha mostrado un aumento significativo. Por ejemplo, en los últimos 5 años, el precio del Bitcoin ha aumentado en más del 500%. Esto significa que aquellos que invirtieron en Bitcoin durante ese periodo han obtenido grandes ganancias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mercado de criptomonedas es altamente volátil y puede presentar riesgos. Es recomendable invertir de manera informada y diversificar la cartera de criptomonedas para reducir los riesgos y maximizar las ganancias potenciales. El mercado de bienes raíces es otro activo en el que se puede invertir en lugar de depositar dinero en los bancos. A lo largo de los años, la demanda de propiedades ha ido en aumento, lo que ha llevado a un aumento en los precios de la vivienda. Por ejemplo, en los últimos 5 años, el precio medio de una vivienda en España ha aumentado en un 20%. Esto significa que aquellos que invirtieron en propiedades durante ese periodo han obtenido ganancias significativas. Además, invertir en bienes raíces puede proporcionar una fuente estable de ingresos a través del alquiler de propiedades. Por ejemplo, si decides comprar una propiedad para alquilar, puedes recibir ingresos mensuales regulares. Además, el valor de la propiedad puede aumentar con el tiempo, lo que te brinda la oportunidad de obtener ganancias adicionales si decides vender en el futuro. En resumen, el mercado de bienes raíces es una opción atractiva para aquellos que buscan invertir su dinero de manera rentable y segura. El mercado de criptomonedas también puede ser una alternativa para invertir en lugar de depositar dinero en los bancos. Las criptomonedas son monedas digitales descentralizadas que utilizan la tecnología blockchain para garantizar transacciones seguras y transparentes. Una de las criptomonedas más conocidas es el Bitcoin. A lo largo de los años, el valor del Bitcoin ha experimentado grandes fluctuaciones, pero en general ha mostrado un aumento significativo. Por ejemplo, en los últimos 5 años, el precio del Bitcoin ha aumentado en más del 500%. Esto significa que aquellos que invirtieron en Bitcoin durante ese periodo han obtenido grandes ganancias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mercado de criptomonedas es altamente volátil y puede presentar riesgos. Es recomendable invertir de manera informada y diversificar la cartera de criptomonedas para reducir los riesgos y maximizar las ganancias potenciales. Otra opción de inversión en lugar de los bancos es el mercado de acciones. Invertir en acciones significa comprar una parte de una empresa y participar en sus ganancias y pérdidas. A lo largo de los años, muchas acciones han mostrado un crecimiento significativo en su valor, lo que ha brindado oportunidades de ganancias a los inversores. Por ejemplo, algunas acciones de empresas tecnológicas como Apple o Amazon han experimentado aumentos exponenciales en su valor. Sin embargo, es importante investigar y analizar cuidadosamente las empresas en las que se invierte, ya que el mercado de acciones también puede ser volátil y presentar riesgos. En conclusión, existen diversas alternativas de inversión más rentables y seguras que depositar dinero en los bancos. Invertir en oro, materias primas industriales, monedas refugio, bienes raíces y criptomonedas puede generar ganancias significativas a largo plazo. Es importante investigar y diversificar la cartera de inversiones para reducir riesgos y maximizar las ganancias potenciales.